Bueno, entonces vamos a ver el tema hoy de carbohidratos. Eh, bueno, vamos a iniciar un poco hablando de las funciones de los carbohidratos como parte de las biomoléculas, en las cuales son, podríamos decir, de las biomoléculas un poco más sencillas, ya que su composición es un poco de tipo homogénea. Entonces, para iniciar, bueno, las funciones más importantes de los carbohidratos son estas cuatro, de las cuales abarca un número de moléculas o biomoléculas para cada tipo de función. Esto no significa que hayan otros carbohidratos de pronto con algunas funciones específicas, solo que principalmente son por estas cuatro. Entonces, la principal, entonces, una de las principales funciones de los carbohidratos es la reserva de energía. Esto lo realizan algunas biomoléculas de tipo polisacárido, las cuales tienen un gran número de uniones de monosacáridos, ¿cierto? Que permiten que hagan un gran aporte de energía y que parte de esto sea energía de reserva. Por otro lado, están los metabolitos intermediarios o bueno, los compuestos que generan en el metabolismo como compuestos que salen de las rutas metabólicas y que van a cumplir una función producto de la degradación de los azúcares más complejos. Entonces, por ejemplo, cuando se empiezan a degradar los almidones, de ahí obtenemos glucosa y esta glucosa a su vez se va a degradar en azúcares un poco más pequeños con unidades más pequeñas de carbono. Otra función es la de tipo estructural en la cual se forman algunas moléculas, algunas estructuras un poco más complejas con una mayor cantidad de unidades de azúcares, unidades de glucosa que van a tener una función típicamente estructural, es decir, por ejemplo, la celulosa, hemicelulosa, la quitina, entre otros. Y finalmente algunas otras moléculas que tienen su función de defensa. Bueno, entonces para iniciar, ¿cómo se clasifican los carbohidratos? Ellos cumplen función, bueno, se clasifican dependiendo la unidad constituyente. Entonces, inicialmente los más simples son aquellos que se consideran monosacáridos, los cuales son las unidades más pequeñas de azúcar en los cuales normalmente lo vamos a encontrar así. Bueno, cuando se inician la unión de monosacárido o de tipo lineal cuando se encuentran de tipo libres, ¿cierto? De tipo monosacárido. Estos se van a clasificar dependiendo el número de carbonos, por ejemplo. Entonces, si son azúcares que contienen 3 carbonos, se van a considerar triosas. Si son azúcares que tienen 4 carbonos, se van a considerar tetrosas. Si son azúcares de 5 carbonos, se van a considerar pentosas o hexosas en el caso de 6 carbonos. La palabra o la terminación osa hace referencia a que hacen parte de los sacáridos, a que hacen parte de los también llamados glúcidos, carbohidratos, en fin, o azúcares. Bueno, entonces esta es la clasificación más pequeña cuando hace referencia a los monosacáridos, que son azúcares simples. Cuando inician ya la unión a través del enlace O-glucosídico, como se indica aquí, esto empiezan a formarse ya los compuestos de tipo disacáridos, oligosacáridos, los cuales encierran desde 2 hasta 10 unidades de glucosa, y polisacáridos cuando se forman de 10 azúcares en adelante en un número indefinido de monosacáridos. Otro tema importante de hablar es el tipo de enlace que presenta. Como les decía hace un rato, el enlace O-glucosídico es el que permite la unión de monosacáridos, disacáridos, entre otros. Y el enlace N-glucosídico hace referencia a la formación de azúcares un poco más complejos en donde se unen a algunas proteínas, a algunos ácidos nucleicos, entre otras estructuras en los cuales normalmente tienen altos contenidos en nitrógeno. Como lo habíamos indicado, entonces, para dejar de manera clara cómo se clasifican los carbohidratos, entonces recuerden que según el número de carbonos, ¿cierto? Que normalmente va de 3 hasta 6, también existen algunas
tulosas y algunas otras de mayor número, pero no son tan comunes. Y la terminación osa pues hace referencia a que son del grupo de los sacáridos y pues deben unirse al prefijo que corresponde al número de carbonos. Hay una característica muy importante en los carbohidratos y es que al tener fórmulas moleculares tan similares, ¿cierto? Porque si bien pueden ver aquí las estructuras que tienen una composición muy similar, hay que poderlas diferenciar a través de, digamos, la posición o la forma de la estructura, ¿cierto? Porque son isómeros, o sea, tienden a tener la misma fórmula molecular. De esta manera, al tender a ser isómeros, hay que poderlos diferenciar a través de unas propiedades que tienen, que son, uno, por ejemplo, que algunos son enantiómeros. ¿Qué son enantiómeros? Son cuando dos azúcares se consideran enantiómeros por uno ser la imagen especular del otro, es decir, uno es el espejo del otro. Supongamos que esta es un azúcar que al frente se le pone un espejo, entonces la imagen especular o la imagen en el espejo de este azúcar va a ser esta otra estructura, ¿cierto? De este azúcar va a ser la otra estructura. Por eso se consideran enantiómeros, por uno ser la imagen especular del otro. Por otro lado están los diastereoisómeros y los epímeros. Ellos son azúcares que se diferencian en la posición del OH por lo menos en uno o más de los carbonos quirales. ¿Qué es un carbono quiral? Bueno, ya ahorita en la siguiente diapositiva hablamos un poco de qué es un carbono quiral, pero entonces miren que entre los carbonos que tenemos de aquí desde el 2 hasta el 5, el único que se diferencia en la posición del OH es en el carbono 2. De resto, todos tienen la misma posición. Miren que aquí lo único diferente que tiene este azúcar de este es la posición de este OH. Ambos son aldehídos. Yo creo que ustedes deben tener claro cómo es un grupo funcional de tipo aldehído, ¿cierto? Un carbonilo de tipo aldehído. Entonces, esta es una de las características. Es diastereoisómero cuando hay diferencia entre los carbonos quirales de más de uno, es decir, es cuando aparece más de un carbono asimétrico con grupos funcionales, con la presencia de un grupo funcional en posición diferente. Y cuando por lo menos es uno solo, cuando es uno solo, es epímero. Entonces, en este caso, estos dos azúcares por diferenciarse solo en una posición de OH, ¿cierto? Solo en este carbono se diferencia la posición del OH, va a ser de tipo epímero. Entonces, conclusión, estos dos carbohidratos son de tipo epímero. Aquí un poquito la definición de cada uno, entonces hay algo claro y es que los carbonos quirales no son superponibles, es decir, no son de tipo enantiómeros, es decir, no pueden ser que superponibles al rotarse, y si son superponibles entonces no van a ser quirales, a lo que se refiere el mismo concepto de no quiral, es decir, aquiral o no quiral significa lo mismo. Bueno, aquí hay como dos ejemplos de azúcares de tipo triosas, ¿cierto? Porque tienen 3 carbonos y por ser triosas, pues solamente tienen un carbono quiral, ¿cierto? Que es el carbono del centro. Este carbono quiral, tiene su grupo funcional, ¿cierto? En posición al lado derecho, por lo tanto va a ser de tipo de estrógiro. Y el otro azúcar que tiene su grupo funcional OH en el carbono quiral al lado izquierdo, ¿cierto? Va a ser de tipo levógiro. Este al lado derecho va a ser de tipo de estrógiro, este al lado izquierdo va a ser de tipo levógiro, ¿cierto? Entonces, esta es la diferencia, digamos, que hace una molécula que tenga configuración de estrógiro o configuración levógira. ¿Y esto qué significa? Pues simplemente la rotación óptica de dicha molécula va a ser hacia el lado derecho y si es levógira, pues la rotación óptica de esa molécula va a ser al lado izquierdo. Bueno, vamos a iniciar con ver entonces los monosacáridos, que son los azúcares más simples. ¿Qué característica tienen en común? Pues son azúcares cristalizables, es decir, son azúcares que se pueden
cristalizar. Sin embargo, no todos en gran medida, hay algunos que no se pueden cristalizar. Son solubles en agua, evidentemente. Estos azúcares, por su alto contenido en hidroxilo, los hace solubles en agua, porque recordemos que los hidroxilos tienen una polaridad que permite que tenga afinidad con el agua. Son poco solubles en etanol, ¿cierto? Por el, digamos, aunque digamos que es un alto contenido en alcoholes, esto no los hace totalmente solubles en etanol. Tiene un amplio espectro de dulzura, es decir, la capacidad edulcorante de ellos es alta, incluso es mucho más alta que cuando se forman en disacáridos en un azúcar tan común como es la sacarosa, la cual es nuestro 100% como de referente para la capacidad edulcorante. Y desvían el plano de la luz polarizada, evidentemente. Entonces ahí es cuando hablamos de que si van a ser de tipo de estrógiro, entonces la luz polarizada va a girar al lado derecho, y si es levógiro, la luz polarizada va a girar al lado izquierdo. Aquí tenemos una estructura de un azúcar de los más pequeños que hay de tipo monosacárido, que son aquellos que están hechos de 3 carbonos, lo que les decía hace un rato, un azúcar de tipo triosa. Este azúcar de tipo triosa tiene, bueno, en su contenido tiene un aldehído, tiene un carbono quiral, que hace referencia a que el carbono quiral es un carbono asimétrico. ¿Qué es un carbono asimétrico? Pues entonces es aquel que tiene en todos, digamos, como es un carbono, es de tipo tetraédrico, ¿cierto? Puede tener 4 enlaces. Estos 4 enlaces están unidos por un lado al aldehído, por otro lado al hidrógeno, y por otro lado a un OH, y por el otro finalmente a una estructura carbono hidrógeno, ¿cierto? Entonces miren que todos sus sustituyentes son diferentes, es decir, es un carbono totalmente asimétrico, y esto lo hace quiral. Su nombre es el D-gliceraldehído debido a que el OH está dirigido al lado derecho de la estructura. Pero bueno, ¿cómo se clasificaría? Entonces, los carbohidratos se clasifican de tal forma que, por ejemplo, depende del grupo funcional y el número de carbonos que lo constituye. Entonces, por ejemplo, en este caso, por ser de 3 carbonos, va a ser de tipo triosa. Pero adicionalmente, por ser aldehído, iniciando el nombre se debe poner el sufijo aldo por ser aldehído, y luego el prefijo osa por ser de tipo azúcar, por ser de tipo sacárido, pero también hay que incluir el número de carbonos. Entonces, por lo tanto, se va a llamar aldo por ser aldehído, triosa por tener 3 carbonos, y osa por hacer parte de los sacáridos, ¿cierto? De los glúcidos. Entonces, esta va a ser del tipo, o se va a clasificar dentro de las aldotriosas. Aquí tenemos entonces un claro ejemplo de cómo comparar de qué grupo están, de qué grupo funcional están constituidas. Cuando digo grupo funcional es aclarando si pertenece a un aldehído o a una cetona, ya que, por ejemplo, en este caso, este azúcar tiene de tipo aldehído y este tiene cetona, y el resto de sus carbonos siempre van a tener altos contenidos en hidroxilos, igual que los demás. O sea, lo único que los va a diferenciar aquí es si este carbonilo es de tipo aldehído o este carbonilo es de tipo cetona. Entonces, en este caso, esta se va a llamar una aldotriosa, y esta se va a llamar una cetotriosa, ¿cierto? Es decir, esa es su clasificación, cetotriosa, aldotriosa, pero su nombre es diferente a la clasificación. En este caso va a ser un gliceraldehído, y esta va a ser una dihidroxiacetona. Entonces, recuerden que un carbonilo intermedio entre 2 carbonos va a ser cetona, y un carbonilo al final de una estructura es de tipo aldehído.